buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Sí, profe, muy claro. Bien, bien, perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, muy amables por su asistencia. Nuevamente volvernos a encontrar por estos medios. Y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra actividad del día de hoy, nuestro último taller, el cual consiste pues ya directamente en la construcción de nuestra historia narrativa. Entonces, la idea es poder llegar a dar a conocer lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros sentimos en el diario vivir y a través de eso, entonces, nosotros poder darle una figuratividad narrativa y poderlo sustentar, ¿no? A través de estos elementos que nos proporciona la literatura. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces vamos a iniciar con esta primera parte. Muy bien, ¿no? Entonces, bien, el tema pues que nos corresponde para el día de hoy es construyendo mi historia directamente, ya que es lo que nosotros vamos a hacer. Creo que ya a través de los anteriores talleres que hemos estado desarrollando, hemos estado haciendo un proceso en donde queremos culminarlo con esta historia. El proceso se inicia con la construcción de una historia gráfica a través de imágenes, a través de pocas palabras, poder llegar a construir una pequeña historia. Se prosigue a una historia corta a través de los microrelatos, a través de los microcuentos. Dimos algunos ejemplos sobre cómo construir estos microcuentos hasta llegar a lo que es el cuento corto. Entonces, la idea de ahora es llegar a construir ese cuento corto, ¿no? Entonces, la idea también es que ustedes puedan inscribirse, como nos lo hace saber la señorita Melissa. Nos dice, esto es totalmente voluntario, claro, ¿sí? Si usted desea participar, porque este está en el marco de la velada poética en la ciudad de Pasto, que cumple 15 años, y si usted desea participar con un texto narrativo, puede inscribirse, puede enviarlo, puede enviármelo también a mí, ya les comparto mi correo institucional para que ustedes me lo hagan llegar y también poder hacer las respectivas sugerencias, ¿no? Del texto. Recopilando un poco sobre lo que hemos visto, que es fundamental, la característica pues, del cuento, ¿no? Hablando ya a grandes rasgos, pues es una narración breve. La idea es hacer eso, hacer una narración breve. Nos hemos enfocado en lo que es el cuento corto, ¿sí? Hemos dado las ejemplificaciones y ahora vamos a dar unas más para que tengan en cuenta qué es lo que deben ustedes involucrar en la construcción de una narrativa. ¿Sí? Hablamos sobre un poco de la ficción, ¿no? ¿Sí? La ficción, un elemento importante para que se puedan desarrollar los hechos y la trama en general, para que tenga sentido lo que se puede estar manifestando. Y si hay algo que no tiene sentido, pues darle el toque original para decir, esto es producto de la imaginación, del imago, como lo llamamos en la anterior sesión, ¿sí? O del sueño, ¿no? La construcción a través, ¿no? De lo onírico también, ¿no? Entonces, o sea, la ficción me permite jugar con esos elementos, ¿sí? La trama fundamental, ¿no? Que deben ustedes tenerla en cuenta para que tengan las secuencias de los hechos, y las secuencias de los hechos se van a desarrollar a través de sus partes, de las cuales explicamos, no siempre van a ser un absoluto, sino que ustedes van a tener, digamos, esa libertad de poder transformar cada uno
de los elementos de cada una de las partes de la trama y poder hacer su propia construcción original, ¿no? Tengan en cuenta algo bien importante, que es el propósito. ¿Hacia qué punto se dirige lo que quiero decir? ¿Sí? Entonces, como estamos hablando de mi propia historia, usted puede tener en cuenta lo que usted quiera, ¿sí? Usted puede haber vivido muchas situaciones de las cuales quiere darnos a conocer una de ellas. Un momento de felicidad, ¿no? Un momento puede ser de tristeza, puede ser de angustia, puede ser del mismo terror, ¿no? ¿Sí? Porque hay muchas historias, ¿no? Que en ciertos momentos las podemos contar, ¿sí? Y que nos han pasado a nosotros y que resultan a veces no creíbles, ¿sí? Entonces, una de las maneras para que esto no se pierda, estas experiencias que nos pueden estar pasando y que en el campo de la lógica de todo ser humano, pues no encaja, ¿sí? Entonces viene la narrativa, viene la literatura para nosotros poder darle existencia o darle esa categoría de esa existencia que yo viví a esos hechos, ¿no? Pasados. ¿Listo? Entonces siempre tengan en cuenta pues ese propósito, ¿no? Este, digamos, es lo que dimos a conocer en las clases o las sesiones anteriores, ¿no? Que es lo que debe tener en cuenta una historia, ¿no? Entonces los personajes, ¿sí? Muy importante, que es lo que usted va a contar, si dentro de su anécdota, dentro de su historia de vida, involucra a otras personas, y usted puede colocarlos como personajes, usted puede hacer uso de sus nombres o puede también cambiar sus nombres, ¿sí? Entonces, tenga en cuenta qué tipo de personajes va a utilizar, ¿sí? Si usted quiere llevarlo a otra categoría, ¿sí? Hacer notar la historia a través de una fantasía, por ejemplo, ¿sí? Unos personajes que sean fantásticos y que tengan otro tipo de características, también usted lo puede hacer, ¿no? Entonces, tengan en cuenta ese punto fundamental, la parte de la trama, ¿no? Como les mencioné, las secuencias que deben tener a través de las acciones que ejecutan los personajes, pero que sin embargo estas secuencias, ¿no? Siempre van a tener, digamos, su propia originalidad a partir de lo que ustedes quieran contar. La clase anterior, ¿no? La sesión anterior dimos un ejemplo a través de uno de los textos de Alejo Carpentier cuando habla de Viaje a la Semilla, ¿no? Que no se cuenta la historia en la secuencia de la trama que viene siendo inicio, nudo y desenlace, sino hace otra estrategia narrativa que viene siendo tomar el desenlace y comenzar a contar la historia desde el final hacia atrás. Entonces, usted puede jugar con esa estructura de la trama, ¿no? Es importante el narrador, por supuesto. El narrador es fundamental para poder llegar a construir la historia, ¿no? Es aquel que cuenta la historia. Se le otorga ese poder, ¿sí? De veracidad, porque es el que nos está detallando, ¿no? Los hechos. Y aquí viene un elemento que debemos ahorita analizarlo también, que es la parte de la atmósfera, ¿sí? Entonces, esa parte de la atmósfera es importantísima porque es lo que me va a permitir conectar, ¿sí? Lo que está expresando el texto como narración con el lector, ¿sí? Es involucrar al lector dentro de la historia y que el lector haga parte también de esos escenarios que yo pueda describir en la narración, ¿sí? Es como cuando usted cuenta, ¿sí? Un hecho que le haya pasado en el día, ¿sí? Un hecho trascendental, algo que le sucedió y tiene que contarlo, ¿sí? Tiene que decirlo a alguien.
y por lo general usted busca a la persona de más confianza. Y cuando usted llega con esa persona, su amigo, su amiga, su hermano, su madre, su padre, ¿sí? Llega con esa persona de confianza a contarle, usted, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Contarlo con el mismo sentimiento, con las mismas emociones que vivió ese hecho. Y además de eso, usted lo que hace es describir, ¿no? Cómo llegó a esa situación y cómo salió de esa situación. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? La narrativa nos permite eso, ¿sí? Llegar a contar esas historias a través de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros experimentamos como seres humanos, ¿no? A través de nuestras emociones. Y quien nos permite hacer eso es el narrador. Entonces, miren que cuando usted va a contar a la otra persona se sorprende, es decir, llega y dice, ah, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Atrapa al lector. Esa es la idea, atrapar con las historias que nosotros hemos vivido, ¿no? Este, en el trayecto de nuestra vida, atraparlo, ¿sí? Capturarlo. Tenemos un tiempo y un espacio que vamos a desarrollarlo dentro, pues, del, eh, dentro del escenario que viene siendo la historia misma, cómo la voy a contar, a través de qué elementos la voy a contar y sobre todo, pues, en qué contexto la voy a contar. Y por eso hacía como alusión, los que queremos participar, por ejemplo, podríamos contarla, ¿sí? Desde el lugar en donde yo me encuentro, ¿sí? En el lugar en donde yo estoy. Ahí usted puede construir, tejer toda una historia, ¿sí? Usted puede llegar a construirse eh, como un sujeto que enuncia, ¿sí? El lugar de enunciación, ¿sí? Desde un marco de su propio contexto. Porque a partir de ahí usted va a dar a conocer o puede llegar a dar a conocer quién es usted, pero a través de su sociedad, de su cultura, ¿sí? De lo que a usted lo rodea, ¿sí? Y nosotros nos definimos, ¿sí? También es por el otro, ¿no? ¿Sí? Y por eso conformamos la sociedad de las culturas, porque cada uno tiene una perspectiva de lo que soy yo y cada quien tiene una perspectiva de lo que es el otro. Y así vamos construyendo lo que somos en comunidad y en sociedad, a partir de lo que nosotros también definimos e identificamos de los demás. ¿Sí? Claro, esto nos lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Pues, o sea, hasta reflexionar sobre quién es el otro, ¿no? Y la idea pues no es llegar y llegar a imponer, por ejemplo, mis ideas, mi forma de pensar al otro, ni que el otro tampoco me imponga, ¿no? Bueno, esa es como la cuestión del respeto por las diferencias también, ¿no? Pero sin embargo, conformamos una comunidad, ¿sí? Bueno, tenemos lo que es la parte de la trama, ¿no? Lo que yo les comentaba, que es lo que deben tener en cuenta el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Que es fundamental darle como una introducción al hecho, contar el hecho en sí, el nudo, ¿sí? El clímax de la historia y cómo salí de ese rollo, ¿sí? Cómo llegué a superar esa situación. Somos sujetos, ¿no? Que en el transcurso de la vida, pues tenemos muchas situaciones que se nos presentan y que nosotros vamos a enfrentarnos a esas situaciones y superar situaciones. ¿Sí? Entonces, esos son historias. Esas son las historias. Y cada historia que nosotros vivimos en cualquier momento, ¿sí? Son narrativas. ¿Sí? Y por qué no darlas a conocer, inmortalizarlas a través de la escritura? ¿Sí? Entonces, ese es el punto, de que no solamente se queden en las historias como experiencias propias, sino también de que estas experiencias puedan darse a conocer y puedan interactuar con todos aquellos que pueden llegar a tener las mismas experiencias, ¿no?
Entonces, darles como el sentido de cómo yo afronté esas situaciones. Y al afrontar esas situaciones, pues, ¿qué fue qué herramientas utilicé y qué fue, cómo me construí ante el mundo al superar esas situaciones? ¿Sí? Entonces, eso es lo importante y por eso es el objetivo de estos talleres, ¿no? De que no nos quedemos con esas experiencias, sino que también podemos llegarlas a inmortalizar e inmortalizarlas para otros también, ¿no? Para que otros puedan tener esas herramientas que yo utilicé para poder llegar a afrontar esa situación, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta ese plano. Llegamos a la parte de lo que es la atmósfera narrativa. ¿Listo? Miremos que esta parte de la atmósfera es fundamental, ¿sí? Porque es aquella que nos determina los estados de ánimo, ¿sí? Entonces, o sea, si nos llega a determinar nuestros estados de ánimo, pues estamos hablando de cómo nosotros nos sentimos en un tiempo y en un espacio determinado, ¿sí? Entonces, llegar a transmitir esos sentimientos y esas emociones de un tiempo y un espacio determinado, ¿sí? A exteriorizarlos para que los demás puedan conocerlo, ¿sí? Ese es, digamos, el hecho trascendental que podemos llegar a construir a través de la narrativa, ¿sí? Poder lograr que el otro que pueda leerme, que pueda conocerme, ¿sí? A través de mi historia, pueda sentir lo mismo que sentí en el momento en que me sucedieron esos hechos, ¿sí? Entonces, ahora, aquí uno puede llegar y decir, yo no quiero contar, ¿sí? Todo lo que me sucedió, pero quiero, o sea, como que darlo a conocer, ¿sí? Para que otras personas no les pueda suceder. Entonces, por eso viene el matiz de la ficción, ¿sí? Entonces, usted no cuenta todo exactamente, ¿sí? No está obligado a contarlo, pero usted puede hacer catarsis a través de una historia que usted pueda manejarla con elementos ficcionales, ¿sí? Entonces, le coloca la ficción y entonces usted hace su catarsis, cuenta, ¿sí? Digamos, o da las herramientas para afrontar esa situación, pero no va a contar todo con detalles, pues, de la situación, sí, si realmente no quiere. Esta es la maravilla, digamos, de la narrativa, ¿sí? Que usted puede hacerlo sin necesidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, mire, es como la magia que hace la narrativa, la escritura, y para ello, nosotros debemos crear el ambiente, la atmósfera, para que el otro pueda llegar a interiorizar nuestra historia, ¿sí? Y pueda quedar marcada y grabada dentro de los recuerdos de los demás. Es el recuerdo, es el recordis, ¿no? El volver a pasar por el cordis, el cardio, el recordar, ¿sí? Ese es, digamos, el punto clave, ¿no? De las emociones, ¿sí? Y por eso dice, cómo yo interactúo en los lugares y en las situaciones que atraviesa el personaje. Entonces, por eso es importante el narrador, ¿sí? Cómo el narrador va a permitir, ¿sí? Interactuar con con el lector, ¿sí? El lector es importante. Ahora, ya que hablamos del lector, ¿sí? Es importante saber que para poder construir una historia y poderle dar, digamos, ese toque narrativo, es importante también que nosotros nos adentremos a leer textos narrativos, ¿sí? O cualquier tipo de texto también, es importante leerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tener lo que es el tiempo para dedicarle a la lectura, ¿sí? Es fundamental. Poder comenzar con textos cortos, ¿sí? Y cuando usted comience a leer,
sin narrativa, porque hay una infinidad de historias. Yo les daba a conocer una gran cantidad de historias, o bueno, pues, o sea, por lo menos los géneros, ¿no? Es decir, puede involucrarse por este lado, por este otro, porque hay una gran cantidad de historias, ¿sí? Como por ejemplo los cuentos infantiles nos dicen unas cosas y uno entra a analizarlos, ¿sí? Entonces encontramos las historias de amor, por ejemplo, ¿no? También entremos a mirar cómo estas historias de amor también permean nuestras vidas en cualquier parte de nuestro tiempo, de nuestra historia. Ha permeado, ¿no?, nuestras vidas. Y por eso, por ejemplo, si hablamos en el caso de la novela, por ejemplo, nos atrevemos a hablar sobre María, por ejemplo, de Jorge Isaacs, ¿no? Una novela cumbre del romanticismo, pues quien lea a María, pues va a leer una historia profunda de amor, que se dice que Jorge Isaacs pues estaba contando su propia historia, ¿no? En la Hacienda del Paraíso, es lo que nos comenta, ¿no? Y de hecho, pues, o sea, la muerte está presente, pues no vengo a contar final, la muerte está presente y que es una parte simbólica de lo que determina, pues, las rupturas, ¿no? Emocionales que puede llegar a tener, pues, un ser humano. Entonces, miren, romanticismo, hablamos sobre el terror, ¿no? Elementos que se crean las atmósferas para poder decir, esto es terrorífico, esto me da miedo, ¿sí? Ese es el punto. Nosotros debemos entrar a conocer, ¿no?, historias. Y qué rico tener esa, digamos, se me va la palabra, ¿no? Ese hábito de tener un libro y poderlo leer antes de dormir, por ejemplo, ¿no? Leerlo. El otro hábito que nosotros debemos comenzar a tener es de escritura, escribir. No olvidarnos, ¿no?, de escribir. Es más, ¿no? A veces ya nos hemos olvidado hasta de escribir con el lapicero, con el lápiz, ¿no? Ahora lo digitamos todo. Esa cuestión de escribir con un lapicero también es importante, ¿sí? A usted le permite, de alguna manera, plasmar las ideas, ¿sí?, tan solamente usando como medio su propio, ¿sí?, su propio cuerpo. Y eso permite, por ejemplo, que nosotros comencemos a construir esas historias y le comencemos a otorgar un sentido. ¿Por qué no voy a ese punto? Porque es importante, por ejemplo, ¿no? O sea, yo le doy como una estrategia a través de los sueños, me permite a mí también construir grandes historias y poder escribir los sueños. Por eso dicen que es importante tener un diario de sueños, ¿sí? Eso me va a permitir a mí, ¿sí?, construir historias también. Tener un diario de sueños me permite construir la forma en cómo cuento el sueño, voy a contar la historia, ¿sí? Y eso me permite construir lo que es la atmósfera narrativa, ¿sí? Hay sueños que son, pero, ¿no? Sueños oníricos, me refiero, ¿no? Después de que usted se despierta, y en el momento en que usted tenga esa sensación de que todavía el sueño está presente, entonces plasma. Es como son estrategias, ¿no? Son estrategias y por eso se involucra una estética que viene siendo el surrealismo para poder llegar a construir estas historias que son, pero no, se van más allá de lo que nosotros estamos, digamos, acostumbrados dentro de nuestro plano lógico. ¿Listo? Bien. Mm, aquí, ¿sí? Eh, Vamos a mirar, digamos, un ejemplo, ¿sí? Sobre esta parte de lo que corresponde a la atmósfera narrativa. Observemos esta historia, ¿sí? Es el inicio de una historia, ¿sí? Se llama Inmanente 2. Bueno, el título, bueno, después hablamos sobre el título, ¿no? Porque nos va a representar, pues, técnicamente lo que es la historia en sí, ¿no? Inmanente, el que está ahí presente, el que no desaparece, ¿sí? El que siempre va a estar,
¿sí? Inmanente. Dice así, sentado en una silla, miro vagamente hacia las afueras de mi mundo, sin pensamiento alguno. No importa mi pasado, solo observo el oráculo de mi destino permaneciendo en esta silla. Solo sé que no estoy solo, sé que me acompaña alguien que siempre está cerca de mí, que puedo acariciar con mis manos mientras espero la llegada de algo apenas hermenéutica, tangible o suprasensible de alguien. Más bien, no sé qué es, pero su presencia dará categoría a mi existencia, o al menos eso creo. Este, digamos, es un texto, o sea, ya vamos subiendo más el nivel, ¿no? Las sesiones anteriores trabajamos unos textos, digamos, más sencillos, ¿no? ¿Sí? Pero que tienen pues una gran carga simbólica, ¿no? Fuerte, ¿no? Porque el hecho de escribir de una manera o de otra manera no significa que no vayan a tener importancia. No, todos los textos son importantes. Segundo, otra cosita, ¿no? Todo lo que usted escriba es muy importante y fundamental para usted, ¿sí? Es fundamental para usted. Porque el hecho de escribir sobre usted mismo es otorgarle vida a algo más, ¿sí? Eh, por eso recuerdo unas palabras de un profesor de hace bastante tiempo. Me decía, lo que usted escriba es suyo, ¿sí? Es suyo, no es vendible. ¿A qué se refiere vendible? Por ejemplo, el hecho de ceder los derechos de autor o que usted diga, yo escribo esto, pero va a ir con el nombre de alguien más, como si alguien más lo hubiera escrito. Entonces, no, decía, eso no es vendible, es algo suyo, ¿sí? Es algo que usted ha creado, ¿sí? Y es algo que le va a permitir, mejor dicho, es una extensión suya, ¿sí? Es una parte de su vida, ¿sí? Por eso, guárdelo y siempre téngalo presente. Entonces, para que lo tengamos ahí. Entonces, miremos, o sea, ahora se está hablando de un individuo, ¿sí? En inmanente, sobre está sentado, ¿sí? En una silla, mirando, taciturno, no sabe qué es lo que le pasa, pero hay alguien más que está presente y que ese alguien más pues le causa unas emociones, ¿no? Y que eso le va a permitir saber el por qué está ahí presente. ¿Sí? Entonces, mire que apenas, esta es una historia que si la quieren conocer, eh, la, la estaré colocando en el blog que se creó, ¿no? En el marco pues, de estas actividades para que ustedes la puedan leer y mirar también su desenlace, que es una historia, pues, ¿no? Inspirada en, en un filósofo que es Nietzsche, ¿no? Cuando habla sobre el eterno retorno, ¿no? Entonces, bueno, como para que es un ejemplo, ¿no? Lo tengamos en cuenta. ¿No? Hay otro fragmento que nos va a permitir a nosotros identificar la atmósfera, ¿sí? Vamos a mirar cómo identificamos la atmósfera dentro de este fragmento. He permanecido desde que tengo memoria, encerrado en estas cuatro paredes casi descoloridas y derruidas. Una pequeña cama en una esquina de la habitación se divisa. No tengo recuerdos de cuándo fue el último día que la... Pero hay algo que me dice que estuve ahí. Y ahora, sentado en una silla, acariciando a quien creo que es mi más fiel amigo. ¿Sí? Entonces, mire que ya es una presencia, ¿no? Pero también hay otra presencia que viene siendo su mascota, o al menos, por lo menos nos está indicando eso. Junto a él, en el piso de madera carcomida por los insectos, se logra observar algunas huellas. De un hombre quizá familiar. La curiosidad me invade y dentro de mí algo grita. Es el momento.
el instante temporal que mi alma había estado esperando sin ni siquiera saberlo. ¿De dónde vino este instante ineludible de emoción y de pensamientos sustentados en una amalgama de sentimientos del alma, de mi corazón? Y lo más importante, ¿se puede confiar en aquello que está inmerso de mí y que tras dos palabras se oculta, desvaneciendo su forma pero manteniendo su esencia? Tal vez no debería importarme, solo tal vez, porque quiero saber en qué situación me encuentro. Decido arriesgarme. ¿Sí? Se crea la atmósfera. Me regreso a la parte anterior porque he colocado una imagen, ¿sí? Tratando de hacer alusión al texto, ¿sí? Esa es la atmósfera. Está solo el individuo, acompañado, pues, o sea, solo como persona, acompañado por su mascota, pero también hay alguien o algo más. Aún no se sabe qué es, pero nos dice que ahí está presente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Comienza a dar ese detalle del lugar para crear una atmósfera que se pueda percibir a través de los ojos del lector. Y decir, está en un sitio, pues, que da miedo, ¿no? En un sitio solo, pues no se sabe qué hay más allá de su habitación, de su ventana. Se puede llegar a entender que está, no tiene luz, bajo la luz de la luna puede ser, ¿sí? Tocaría seguir leyendo el texto para ver qué detalles nos puede brindar para poder construir en nuestra imaginación, en nuestra cabeza, por eso es algo fenomenológico, ¿sí? Poder construirlo, el escenario en donde se encuentra ese personaje. ¿Sí? Es la atmósfera, ¿sí? La atmósfera es lo que me va a permitir, ¿sí? Eh, construir la historia y sobre todo que el lector me permita, ¿sí? El lector permita conocer mi historia, ¿sí? El lector permita identificar a través de esa atmósfera y que sobre todo pueda sentir lo que sentía el autor al escribir estos textos. ¿Sí? Entonces, miren, es ficción, ¿no? Pero de alguna manera quiere dar a conocer algo el autor, ¿no? Este es otro, otro texto que es interesante porque tiene otra connotación, ¿sí? Tiene otra forma de, digamos, o mejor dicho, está enfocado en otro género, ¿sí? El anterior estaba enfocado en el género del terror, ¿sí? Va a estar en otro género totalmente distinto, ¿no? Y vamos a mirar estos detalles y estas características porque este texto sí está construido a partir de una experiencia que vivió el autor, ¿sí? Una experiencia cuando viajaba a tierras del sur, ¿sí? Entonces, por eso es el advenir espiritual de la naturaleza. Es lo que experimentó de primera mano y trata de dar a conocer a través de un texto narrativo. ¿No? Como les digo, son dos textos, ¿no? Que les quiero compartir. Eh, pero, pues, digamos, vamos en este momento a leer, digamos, un fragmento nomás de esta experiencia. ¿Listo? Dice, ansiedad, angustia y miedo a lo desconocido se apoderan de todo mi ser al saber que comienzo este gran viaje, ¿sí? El viaje. Una multitud de imágenes se proyectan en mi mente tratando de aproximar lo que sucederá en una suerte de acortar el tiempo para ser terminado ya. Recuerdo cuando Elias Canetti escribe sobre las masas que nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido. Eso dice Elías Canetti. Y no es un imperativo, porque todo duerme profundamente en mi interior.
¿Sí? Bien. Hasta hace referencia a uno de los textos, ¿no? Porque recuerda, el autor recuerda en ese momento haber leído Masa y Poder, ¿no? De un libro de Elías Canetti. Y dentro de Masa y Poder nos habla sobre la inversión al temor a ser tocado, ¿sí? Y habla de que, pues, eso es lo que más nos asusta, ¿no? Que el hombre le asusta ser tocado por algo desconocido. Y eso hablándolo en cualquier término, ¿sí? Por eso en la anterior sesión hablábamos sobre el orla, ¿sí? Hablábamos de Guy de Maupassant, por ejemplo, ¿no? Que decía, ese ser, ese ente está presente en todo momento y hace que el personaje haga, ¿no? Un montón de cosas, hasta incendiar, ¿no? La casa donde vivía y no le importaba quién estaba dentro por deshacerse de ese ente, de esa presencia, sin importar nada. Y pensando en que logró deshacerse, pues, ¿no? La presencia luego lo va a seguir persiguiendo. Entonces eso, ¿sí? El autor, ¿no? Está experimentando, ¿sí? Una sensación de temor porque no sabe exacto, o sea, sabe a dónde se dirige, qué puntos o qué función va a cumplir donde se dirige, pero en realidad nos da a conocer y nos dice, ¿será que ese es el objetivo verdadero de ese viaje? ¿Sí? Más adelante nos va a explicar. ¿Será que ese es el objetivo? ¿Solamente cumplir una cuestión académica o tiene un trasfondo ese viaje? Ese trasfondo es el que tiene temor y tiene miedo porque va a conocer, apenas va a conocer. ¿Sí? Entonces, miren, y para dar a conocer esa situación, lo hace con un texto que viene siendo Elías Canetti. ¿Sí? Observo constantemente mi reflejo y tras él un mundo en movimiento, un mundo que se conjuga con aquel rostro proyectado que me observa y me hace saber una parte de mí. Es, ¿qué es lo que nos quiere decir? Un mundo, porque ahí, o sea, si ustedes son detallistas, ¿sí? Miren que dice, observo constantemente mi reflejo. Entonces, ¿en dónde estará viendo su reflejo? Y tras él un mundo en movimiento, ¿sí? Este personaje está sentado en un vehículo, eso es lo que dice. Puede ser un autobús, un vehículo particular, pero está sentado y está mirando su reflejo y tras de su reflejo todo el mundo en movimiento, ¿sí? Mientras el bus o el automóvil va avanzando, ¿sí? Entonces, eh, por eso es viaje, está en pleno viaje y en pleno viaje comienza a reflexionar, ¿sí? Proyectan, aquí dice, un mundo que se conjuga con aquel rostro proyectado que me observa. O sea, si yo miro mi reflejo, pues claro que ese mismo reflejo me está observando, ¿sí? Y me hace saber una parte de mí. ¿Por qué me siento tan angustiado? Se mueven mis pensamientos y sentimientos como pintura fresca porque estoy, sin duda, angustiado. Si quieren, ¿no? Conocerlo, miren que estos dos textos son los que yo les comparto como mis experiencias, ¿no? Y también, pues, desarrollados desde la parte de la ficción para publicarlo, ¿no? Dentro del blog que hemos construido para que ustedes también puedan ingresar, conocerlo, conocer los detalles de los tres talleres y si quieren participar para poder publicarlo también ahí, lo pueden hacer. Ahí lo voy a colocar. Con este texto voy a participar, ¿no? En la velada poética y espero que ustedes también puedan acompañarnos y puedan participar también con sus textos narrativos o de poesía, pues claro está, de pronto si usted digamos, quiere expresar una poesía, también vamos a hacer la debida convocatoria para que ustedes puedan dar a conocer, ¿no? Sus proyectos también, ¿no? Muy bien, o sea, esto es bien interesante porque, o sea, eh,
como les digo, o sea, construir una historia es crear el ambiente y es crear la atmósfera. ¿Sí? O sea, el punto clave de este taller es eso, crear la atmósfera. Ahora sí, yo los invito, no quiero leerlo, sino que ustedes lean este fragmento sí es de Evelio Rosero, claro está, ¿no? Evelio Rosero, en un texto, es un escritor colombiano muy importante, eh, que tiene, digamos, unos elementos dentro de la atmósfera para poder atraer a los lectores muy interesantes, ¿sí? Entonces, en este momento, como ejercicio, ¿sí? Porque de esto se trata también, ¿no? De hacer ejercicios, ¿sí? Que ustedes puedan leer ese fragmento. Ese fragmento es de una novela llamada Toño Ciruelo, ¿sí? Y quiero que me digan qué es lo que ustedes experimentan al leer ese texto, ¿sí? No lo voy a leer yo, quiero que lo lean ustedes, para que tengan la sensación que Evelio Rosero nos expresa y están, ¿no? No sé, o sea, crea la atmósfera tan bien, ¿no? Tan excelente que pues uno se mete hasta en esa historia. Eh, Les doy unos minuticos para que ustedes puedan realizar ese ejercicio. Perdón. Sí. Bien. El que guste leerlo en voz alta puede habilitar el micrófono, ya les permití, para que pueda leerlo y compartirnos a todos. Gracias. Bueno, perdonarán de pronto si el texto es un poquito salido de lo común, a veces de pronto, ay, no sé, profe, que es que nos trae, ¿sí? Porque es un tantico, pues, ¿no? Bueno, no quiero decirlos, pero quiero que me digan qué es lo que les expresa. Si hay alguien que lo quiera leer, léalo, ¿sí? Léalo. Y la idea es que nos digan a través del chat, por ejemplo, qué sintieron al leer ese texto. Ese es el ejercicio. Hagamos ese ejercicio.
Bueno, para los que hicieron el ejercicio, ¿qué les pareció? ¿Qué concepto tienen de Toño? Pueden escribirlo si gustan también por el chat. Profe, la compañera Yasmina Urrego participó en el chat. Dice que es una historia grotesca y frenética. Genial, genial. Ese es el punto. Ese es el punto que nosotros estamos buscando. Sí, claro, por supuesto, señorita Jessica, Daniela. También de eso se trata. O sea, mírenos a todos los detalles, las características que nos dice, uy, no, o sea, eh, qué, qué personaje tan grotesco, como no lo dieron a conocer, ¿no? Qué personaje, pero repugnante, dice, ¿no? O sea, y es que, pues, de alguna manera, pues, ¿no? O sea, esa es la sensación que nos quiere cantar Emilio Rosero. Si nos da la entrada con esto, pues, ¿qué irá a decir más allá, ¿no? De la historia. Sí, señorita Jessica. Hola, un saludo a todos, buenas tardes. Es que, mire, que me conecté con algo que usted dijo en la explicación, ¿no? Hay una cosa que usted dice que es, para mí es esto, ¿no? Es conectar con la autenticidad y con la esencia de cada uno, ¿no? Cuando el autor en este caso expresa, perdón por la palabra que voy a decir y todo, ¿no? Su diarrea verbal, me encanta, porque entonces expresa lo que él siente tal cual. Entonces, ¿qué es lo que yo lo conecté? Yo lo conecté conmigo misma, como cuando a veces uno no es capaz de expresarse las cosas y se las queda callada. Entonces, muchas de esas emociones y todo se refrenan. Entonces, yo quedé encantada con él, profe. Divino. Muchas gracias por su participación, estimada Jessica. Muy bien, ¿no? De eso se trata. O sea, el ejercicio y todo lo que hemos estado haciendo a través de los talleres es que nosotros podamos expresarnos lo que realmente sentimos, lo que realmente queremos. Yo les decía al inicio de estos talleres, esto es una catarsis, ¿sí? Es una liberación de muchas cosas que puedo tener. ¿Sí? Y a veces hasta la misma sociedad, los mismos cánones, hablábamos la anterior vez, nos prohíben y nos dicen, no, así no es, no, esto no es, ¿sí? Cuidado con decir eso. Pero la narrativa tiene esa magia, ¿sí? Tiene esa libertad de que usted también puede expresar lo que realmente quiere. ¿Sí? Y miren que el hecho de colocar un personaje que es así, tan libre, tan, ¿sí? Como la sensación que nos quiere dar a conocer Evelio Rosero, que dice, ah, sí, es un personaje hasta un poco repugnante, pues así es el ser humano, ¿sí? También, o sea, es otra parte del ser humano. Es quitarse la máscara, ¿no? Ante también ante el mundo y decir, bueno, esto también soy yo, ¿sí? Entonces, y por eso esto se involucra hasta con las teorías psicoanalíticas, ¿no? En donde el psicoanálisis nos dice, ah, desde la profundidad del inconsciente, sacarlo, ¿no? Y darlo a conocer al consciente y decir, esto soy yo, ¿sí? Eso es también, estar en el
Ujú. Sí, muy bien. También Luis Fernando David. Muchas gracias por la presencia, mi estimado profe Luis Fernando. De eso se trata, pues, ¿no? O sea, de llegar a conocer todo este tipo de sensaciones y sobre todo, mire que cuando hablamos, pues, de este tipo de textos, ¿sí? Eh, las sensaciones físicas se trasladan, ¿sí? Y no se quedan en el mero papel ni en el autor, ¿sí? Se trasladan, ¿sí? En ese momento, quien no sintió esa sensación hasta en la boca, ¿no? Del personaje al escuchar y al oler a Toño, ¿no? Haciendo sus necesidades, ¿no? Entonces, es la compenetración que se tiene nosotros como lectores frente a los textos y a las realidades que nos pueden estar contando. Por eso, cuando se habla de un texto narrativo, ¿sí? No siempre se cuenta con ficción, ¿no? O sea, hay elementos ficcionales, es cierto, pero no todo siempre va a ser ficción. Entonces uno tiene que mirar también cuáles son los planos que abarcan dentro de la red. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, mi profe Luis Fernando, y gracias por estar aquí presente. Profe Jessica Daniela tiene una pregunta en el chat. ¿Sí? Ya la Dice, estoy leyendo. bueno, profe. Oh, muchas gracias. Sí, de hecho, o sea, sí estoy como mirando también acá las preguntas, ¿no? Eh, claro, de hecho, sí, lo que pasa es que nosotros como seres humanos, ¿no? Más que seres humanos, como seres sociales, estamos involucrados dentro de unas normas éticas y morales, ¿sí? Y entonces nos decimos, se tiene que cumplir tal como son, ¿sí? Más cuando nuestras culturas, pues, no nos permiten, o sea, digamos, experimentar en otros ámbitos. Sin embargo, claro, por supuesto, la idea es llegar al punto de la autenticidad, ¿sí? Mi autenticidad, o sea, tiene que mostrarse ante los demás de cuál es mi forma de pensar, mi forma de actuar. Sin embargo, o sea, esto no significa que me vaya a ir en contra de todas esas reglas morales ni éticas, ¿sí? Porque, o sea, nosotros debemos saber que debemos entrar en el campo del respeto a las diferencias, ¿sí? Y las libertades también de los demás. No puedo yo llegar a infringirlo. Pero sin embargo, yo puedo llegar y expresarlo y decir, esto es lo que yo pienso frente al mundo. Por eso a veces cuando se hace crítica, este es el punto, ¿no? Porque desde la literatura se hace crítica, ¿no? Crítica literaria, pues muchos son juzgados, ¿no? Y eso depende, pues, también de las perspectivas de las personas. Mire, por ejemplo, yo les hablaba la anterior vez de Jorge Luis Borges, ¿sí? Jorge Luis Borges, un gran escritor y argentino. Por algunas razones políticas, pues no le dieron el premio Nobel de literatura, pero pues un gran personaje que se merecía el premio Nobel. Un personaje que no estaba de acuerdo con el romanticismo, por ejemplo, ¿sí? Entonces era su perspectiva, es decir, el romanticismo no, o sea, no debe estar permeando el campo de la literatura. Se ha trabajado, se ha explotado mucho y todo el mundo habla del romanticismo y no. Entonces, ¿qué es lo que involucra? Pues otra estética distinta, ¿no? Que viene siendo el ultraísmo, ya usando más lo que es la razón, ¿sí? Y connotaciones filosóficas dentro de sus textos. Y eso lo hace genial. Eso no significa que el romanticismo no sirva, no sea, o hay que, ¿sí? Denegarlo o descategorizarlo, ¿no? Para él era una cosa distinta hacer literatura, pero para otros es otra cosa distinta. El romanticismo pues era un punto magnífico del punto culmen de la literatura, ¿sí? Entonces, o sea, son las perspectivas que nosotros manejamos, pero para poder lograr vencer esas perspectivas,
O sea, la única es atrevernos a hacerlo. ¿Sí? O sea, atrevernos a decir lo que nosotros sentimos. Miren que eso es una liberación. Esto se trata también, o sea, no es llegar a ser agresivo, ¿no? Pero tampoco sumiso. Tiene que llegar a ser asertivo. Es decir, bueno, yo voy a decirlo, pero sin llegar a ser ofensivo ni tampoco ser sumiso ante los demás. ¿Sí? O sea, mantener el equilibrio, eso es cierto, hay que mantener un equilibrio, pero atreverse a decirlo. Ese es el principio de autenticidad que uno debe tener. Y en la narrativa también debe existir el principio de autenticidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que construirlo a partir de lo que soy yo, ¿sí? Y de lo que yo experimento, lo que yo puedo ver. ¿Sí? Entonces, sí, claro, o sea, el miedo va a estar presente, como en el texto que les presentaba, ¿no? Eh, hablaba sobre Elias Canetti, la impresión al temor a ser tocado. ¿Sí? Tenemos miedo. Y en cada instante vamos a tener miedo. Pero si no logramos superar el miedo, entonces no vamos a lograr saber que hay más allá de ese miedo. ¿Sí? Y la idea es experimentarlo. La vida es muy corta, ¿no? Y en algún momento se nos puede acabar y nunca logramos experimentar que hay más allá de ese miedo. Y sobre todo, ¿por qué no inmortalizar esos hechos que yo pueda lograr superar? ¿Sí? Como les digo, la vida es así, corta, pero queda inmortalizada a través del texto. ¿Sí? Es como el deseo de todo ser humano, ¿no? Llegar a inmortalizarse. Pero bueno, no hablemos más, no sé si pues trate de contestarte, Jessica, Daniela, la pregunta, ¿no? Y sí, claro, o sea, es que uno va a estar sometido a mucho, ¿sí? Pero pues de eso se trata, pues, ¿no? También, o sea, eh, a veces muchas personas, ¿no? Siempre van a juzgar, van a criticar bajo una máscara, ¿sí? Muchos critican y muchos, ¿no? Y hasta la palabra criticar está mal dicha, ¿no? Porque criticar viene de crítica y crítica significa conocimiento, conocer. Es decir, si yo voy a decir algo sobre los demás, tengo que conocer. Kant nos lo explicaba en la crítica de la razón pura. Eso nos decía, es puro conocer, es el conocimiento, la nociología de eso. Pero bueno, ¿sí? No, y muchas gracias, ¿no? Por esas participaciones, ¿no? A todos. Este es, digamos, como el culmen del taller. Si ustedes desean que yo conozca sus textos y poderles realimentar esos textos, pueden enviármelos, ¿no? Yo estoy disponible, ustedes ya me pueden ubicar, ¿no? Por el correo institucional, por Teams también pueden hacer parte, digamos, pueden enviarme, ¿sí? Y bueno, pues este sería el pongamos en práctica, que es lo mismo, ¿sí? Los que quieran escribir, pues su historia, su cuento, que sea una historia corta. Entonces ya lo explicamos la anterior vez, es lo mismo, crear un cuento corto con una historia propia, puede usar como ya su propia historia gráfica, si estuvo en el primer taller hicimos una historia gráfica, puede usarla como guía, pero si no estuvo, no hay problema, usted puede crear su propia historia a partir de lo que dijimos hoy. ¿Sí? Pues es el máximo de extensión, es una página. ¿Sí? La idea es que nosotros tenemos un espacio, pero también ese espacio, ¿sí? No es un espacio limitado en la velada poética. Por si usted sale seleccionada, ¿sí? Y pueda participar en la velada poética, no importa en el lugar en donde usted esté del país, ya le diríamos cómo participa, pero usted va, si queda seleccionado, su historia y usted van a ser exhibidos pues, en la velada poética, ¿no? En la ciudad de Pasto. Y bueno, pues, o sea, va a ser publicada en el blog que tenemos también para esto. Y por eso lo solicitamos en una sola página. Bueno, que se le vaya pues más o se le fue menos, pues claro, suele pasar, o sea, es que no podemos ser tan estrictos y a una sola página y se me fueron las palabras adicionales, no,
¿sí? O sea, es como limitar también el conocimiento, la escritura, y de eso no se trata. ¿Sí? Trata de darle también rienda suelta a lo que yo quiero decir. Entonces, aquí estoy, ¿no? Muchas gracias por su participación, por estar aquí presentes, por haber asistido a esos talleres. Qué importante es esta cuestión de la literatura, sobre todo pues que se haga a través de la biblioteca, ¿no? De la universidad, porque de eso se trata, de que visitemos estos espacios. Miren que hay libros importantes, hay libros locos, ¿no? Que nos hacen que nosotros nos vayamos a otros planos, a otros mundos, ¿sí? Y son importantes conocerlos también, ¿no? Entonces, nos sacan un poco de este trajinar, ¿no? De la misma vida. Entonces, de antemano, muchísimas gracias, muy amables, les agradezco infinitamente, y cualquier duda, cualquier inquietud, pueden encontrarme por los canales institucionales. ¿Listo? Por el correo institucional, el Teams, por el campus, también pueden ubicarme, ¿no? Ponen Carlos Alberto Pizano Luna, y con gusto vamos a estar haciendo algunas charlas hasta adicionales, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes, muy amables por su presencia y asistencia. Listo, profe. Muchas gracias a todos igualmente. Pues ya nos compartió el profe el canal de comunicación con él. Igualmente les vuelvo a compartir el enlace donde pueden registrarse si quieren participar. Lo pueden ahorita dar clic, lo pueden abrir, lo pueden guardar. Para las personas que quieran, digamos, voy a hacer mi texto entre estos transcursos de este día o mañana, entonces lo puedo colgar, lo puedo subir en ese formulario en estos días o le escriben al profe y él ya los puede guiar. ¿Listo? Entonces esperamos su participación. Ahí gánense en ese primer, segundo y tercer lugar. Y muchas gracias por su asistencia, profe. Muchas gracias por su participación y nos vemos en una próxima ocasión. Que tengan un feliz día.